La Corporación Mondragón es uno de los principales grupos empresariales de España, con 257 empresas y cooperativas, más de 74.000 profesionales, 15 centros tecnológicos y una facturación que supera los 12.000 millones de euros al año. Es el mayor grupo cooperativo del mundo. El Grupo Ulma pertenece a la Corporación Mondragón y está presente en los 5 continentes. Son 8 unidades de negocio que se dirigen a diferentes sectores, desde el sector agrícola hasta el de la construcción civil. Uno de los sectores a los que se dirige está representado por Ulma Architectural Solutions, que desde 1990 es referente en el desarrollo de soluciones arquitectónicas en hormigón polímero. Invirtiendo continuamente en nuevas tecnologías, la empresa ha perfeccionado el concepto de fachadas ventiladas al transformarlas en elementos constructivos indispensables en los proyectos arquitectónicos que buscan funcionalidad y estética. La fachada ventilada es un sistema de revestimiento exterior de los paramentos del edificio que deja una cámara ventilada entre el revestimiento y el aislamiento, eliminando así los puentes térmicos y los posibles problemas de condensación. Sus principales beneficios son el aislamiento térmico, con el que se consigue un ahorro energético, la durabilidad en el tiempo y además unos buenos resultados estéticos. La calidad de las fachadas ventiladas Ulma está presente desde el propio material, el hormigón polímero, un producto diferenciador con el sello de Ulma, que ha sabido crear un material ligero, con baja absorción de agua y resistente a ambientes salinos e industriales. Es también totalmente reciclable y reduce el desgaste por abrasión o corrosión, prolongando la vida útil de la fachada. La empresa comercializa las gamas Vanguard y Creactive, desarrolladas con formas, colores y texturas inspiradas en los elementos de la naturaleza, agua, tierra y aire. Las placas son modulares y flexibles, permitiendo cortes a medida para adaptarse a cualquier formato de fachada. Son soluciones totalmente personalizadas y vanguardistas que actualmente pocos materiales pueden ofrecer. Nos sorprende que las fachadas ventiladas Ulma estén presentes en proyectos de referencia de Europa y Latinoamérica. Encontré en Ulma una industria predispuesta a desarrollar las inquietudes que tenía y con una predisposición y con unas ganas de colaboración y de ayudar desde el primer momento. Del equipo de Ulma, digamos, destacaría la buena predisposición a esta colaboración entre diseño y producción y a esta suma de know-how y de conocimientos de áreas complementarias que son necesarias para conseguir un buen producto. En Río de Janeiro está presente en la nueva sede del Museo de la Imagen y del Sonido, más conocido como MIS. Son casi 10.000 metros cuadrados dedicados a producciones artísticas que retratan la identidad carioca. Este es uno de los grandes proyectos que Ulma realiza en el país. Para una obra única, una solución única. Solamente las fachadas ventiladas Creactive de Ulma presentan las características necesarias para llevar a cabo el proyecto, tanto desde el punto de vista estético como del funcional. Fabricadas en hormigón polímero, estas fachadas garantizarán resistencia, durabilidad y fácil mantenimiento, aspectos muy demandados en proyectos de alto nivel. Las diversas opciones de colores han permitido una total personalización del museo, que cuenta con un mural totalmente integrado en el pueblo carioca. Alegría, movimiento y belleza. Esto también ha sido posible gracias a que Ulma diseñó un sistema exclusivo de instalación donde ha conseguido que miles de pequeñas placas funcionen independientemente como un píxel, permitiendo la formación de diferentes imágenes a partir del cambio de color de cada pieza. A ideia foi muito bem inteligente, eu acho muito bem sacada, porque na realidade uma fachada que era difícil, inexpressiva, ela passou a ser uma fachada importante também, num conceito diferente, mas uma fachada também muito importante. Ela valorizou a fachada oeste. The result is meeting the goals, the kind of aesthetic and architectural goals. Specifically, though, the West
mural was when the scaffolding came down, it was, I think, a huge surprise, a very positive one. I mean, it was really in some ways exceeded expectation. The ability to arrange the image digitally, to be able to have accuracy of the construction, because it's a pre-manufactured backup system. I think those were really huge advantages to what we had initially proposed. And the image is very crisp. It's very accurate. There's not one pixel out of place. Another thing that was really good about it was that you could customize the colors of the polymer concrete. O que realmente nos induziu a ULMA foi, primeiro, a diversidade de tons que a gente conseguiu. Segundo, o fato de ser mais leve. E também no entendimento com vocês no dia a dia, a ULMA foi muito participativa, a ULMA foi muito cooperativa, porque nós tivemos que desenvolver um produto especial para o MUS. A ULMA não tem esse produto industrializado. Ele foi desenvolvido para o MIS. E vocês foram muito parceiros nisso, a ULMA foi muito parceira nisso. Esse conjunto de coisas é que fez realmente a gente optar pela ULMA. En total, más de 100.000 placas con dimensiones de 15 por 15 centímetros han respondido perfectamente a las exigencias técnicas del proyecto. Fabricación personalizada, agilidad en la entrega y asesoramiento constante durante la instalación. Esta es ULMA Architectural Solutions, una empresa capaz de proporcionar soluciones de fachada ventilada que revolucionan cualquier proyecto, como el MIS. Para innovar en sus proyectos, visite la página web ulmaarchitectural.com y póngase en contacto con nuestro equipo de profesionales.